Hola, yo soy Donna. Y yo soy Lara. Nosotras visitamos la escuela agrícola con un proyecto escolar llamado Cultivando lecturas, conectando la tierra y la imaginación, Les advertimos que presten atención. porque después de este video van a tener un juego de preguntas La escuela tiene 200 hectáreas. y son cuidadas por 400 estudiantes. En el espacio de granja hay pollos, Gallinas, chanchos, patos vacas. y conejos. Las vacas, además de pasto, consumen maíz. 2 veces por día cuando las llevan al tambo para el ordeño. Los pollos Tienen una corta vida, ya que a los 50 días los mandan a faena. Si te preguntas qué es faena, es cuando los matan para consumo. Los cerdos tienen a sus crías luego de 3 meses, 3 semanas y 3 días. La escuela cuenta con una residencia de mujeres y varones. Cuando es la hora del almuerzo, las verduras que sobran no se desechan y se comercializan con otros, Tienen un taller rural llamado El Pañol. donde ahí guardan máquinas, silos con maíz, soja y torno, el alimento para los animales, Allá adentro tienen un vivero. que funciona de 3 a 5 de la tarde. Cerca del vivero hay una plantación de esquejes, que son plantas sembradas en botellas. Si bien primer año se carga de la huerta, sexto y séptimo tienen un proyecto llamado hidroponía, que es cultivos en agua. Como la hidroponía es un proyecto natural, No se usa ningún agroquímico en ella. en el salón de cárnica produce Salamines, longanizas y quesos de cerdo. los animales que son criados en la escuela. Los mandan a faena una vez al mes. Cuando las 49 vacas van al tambo para el ordeñe, Cada una saca 20 litros de leche, que en total serían 1000 litros por día, también preparan dulce de leche. y tardan aproximadamente 5 a 6 horas preparando. Y es riquísimo. Esperamos que les haya gustado y que hayan prestado atención. Gracias por escucharnos.